¿Qué tal, mi estimada audiencia? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver las generalidades de las capas del tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo va a ser una porción tubular que va a comprender desde el esófago hasta el conducto anal. A lo largo de este tubo se van a llevar a cabo diferentes funciones como digestión, absorción, secreción y excreción, y este va a tener una longitud aproximada de 9 metros en un adulto y va a caracterizarse porque va a compartir una misma organización estructural básica. ¿Cuál es esta organización? Bueno, resulta que sus capas histológicas, partiendo desde la que está más por dentro hasta la que está más hacia afuera, van a ser cuatro: una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa o adventicia, las cuales van a estar organizadas de esta manera. Si nosotros nos acercamos, aquí podemos visualizar lo que se encuentra más por dentro, es decir, lo que está teniendo contacto directo con el alimento, es la mucosa. Alrededor de ella estará la submucosa, alrededor de la submucosa la muscular propia o externa, y finalmente alrededor de esta última lo que va a corresponder a la serosa o la adventicia. Ahora bien, cada una de estas capas va a tener subdivisiones que es muy importante que nosotros conozcamos. Y vamos a empezar platicando acerca de ellas. Primero, vamos a imaginarnos que esto es el borde luminal, es decir, esto es donde está circulando el alimento. Así que la capa más interna que nos vamos a encontrar es la mucosa, pero la mucosa está hecha de tres componentes. En primero, y en que tiene contacto directo con el alimento, va a ser el epitelio. El epitelio del tubo digestivo, por lo general, va a ser un epitelio cilíndrico simple, aunque vamos a encontrar que en el esófago y en la parte distal del conducto anal se convierte el epitelio aplanado estratificado. Ahora, donde hay un epitelio, tiene que haber una membrana basal. En este caso, la membrana basal del tubo digestivo va a ser llamada lámina propia. Así que la lámina propia va a estar en sentido opuesto de donde está en borde luminal. Ahora bien, por más afuera, es decir, más alrededor de la lámina propia, vamos a encontrar una pequeña porción de músculo liso que va a recibir el nombre de muscularis mucosa o simplemente muscular de la mucosa. Estas fibras musculares van a encargarse de mandar impulsos para contribuir a que las células del epitelio liberen sus contenidos, liberen sus secreciones. El epitelio, con su lámina propia y la muscularis mucosa, van a formar juntos la capa mucosa. Ahora bien, alrededor de la mucosa vamos a encontrar una capa hecha de tejido conjuntivo que va a ser conocida como submucosa. Ahora bien, pasando dentro de la submucosa, vamos a encontrar unos elementos del sistema nervioso periférico que van a hacer plexos autónomos, que se va a conocer en este caso el plexo que pasa dentro de la submucosa, es el plexo submucoso, o mejor conocido por su epónimo como plexo de Meissner. Este plexo de Meissner va a estar inervando a la muscularis mucosa y es la que le va a dar la indicación de en qué momento debe de apachurrar a las células del epitelio para que liberan sus secreciones. Ahora, por fuera de la submucosa, vamos a tener a la capa muscular, la cual va a estar dividida primeramente en una porción que va a ser una capa circular interna que va a ser la encargada de efectuar los movimientos de segmentación, y más hacia afuera una capa longitudinal externa que va a ser la encargada de transportar el alimento propiamente hacia la peristalsis. Estas dos capas juntas van a formar la capa muscular externa o muscular propia. Ahora bien, así como pasaba con la submucosa, también vamos a tener un plexo en la capa muscular. Este plexo va a pasar justo en medio de las dos capas, en medio de la circular interna y la longitudinal externa, y va a ser denominado plexo mientérico o de Auerbach, en cual va a ser el encargado de estar dando una orden o los impulsos nerviosos
para que se contraigan estas capas de músculo liso, la circular interna y la longitudinal externa. Ya por último, y más exterior, vamos a encontrar una capa hecha de tejido conjuntivo laxo, así como tejido adiposo, que va a ser la subserosa, y un epitelio aplanado simple, que va a ser el mesotelio. Y juntos van a formar lo que se conoce como la serosa o la adventicia. ¿De qué depende que sea serosa o adventicia? De manera muy simple, vamos a decir que le damos el nombre de serosa si está recubierta por peritoneo. Y le vamos a dar el nombre de adventicia si no está recubierta de esto. Ahora bien, vamos a identificar esas mismas capas ahora en un corte histológico. Este es un corte histológico de un esófago de simio, teñido con hematoxilina y eosina. Esto es en borde luminal, donde pasa la comida. Este es en borde exterior. Vamos a ver entonces que nuestra primera capa dijimos que es el epitelio. O sea, bueno, es la mucosa, pero ese es el epitelio de la mucosa. Evidentemente, como es esófago, pueden apreciar que se trata de un epitelio aplanado, estratificado, no queratinizado. ¿Cómo sé que está no queratinizado? Porque tiene núcleos en su superficie. Así que todo esto va a ser en epitelio. ¿Sale? Ahora bien, si se dan cuenta, se alcanza a ver una línea con un color mucho más intenso, que es esta, y esto va a corresponder a la lámina propia, que vendría a ser la membrana basal de este epitelio. Ahora, si se dan cuenta, acá se mira un poquito más pálido y acá se mira más acidófilo. ¿Sale? En este caso, como es con miosina, se va a ver un poquito más rosadito. Esto son fibras musculares lisas, por lo tanto van a componer a la muscular de la mucosa. Y tal como dijimos, epitelio con su lámina propia y muscularis mucosa van a formar juntas a la capa mucosa. Ahora, ustedes se dan cuenta, acá hay un espacio que está bastante pálido y que también tiene varias porciones cromófobas, es decir, que no se tiñen, que va a corresponder a la capa submucosa. Y si se dan cuenta, acá en esta capa submucosa hay unas partes con forma de ramificaciones que no se tiñen y que es precisamente en donde va a estar pasando nuestro plexo de Meissner o el plexo submucoso. Ahora bien, acá vamos a tener esta porción claramente acidófila donde se aprecian fibras musculares lisas, mucho más gruesa que en la muscular que veíamos acá. La primera, la más cercana a la submucosa, va a ser todo esto y va a corresponder a la circular interna. Mientras que esta que está más exteriormente va a corresponder a la longitudinal externa. Y juntas van a formar a la muscular externa o muscular propia del tubo digestivo. Estos espacios en blanco donde estamos señalando con las flechas es donde va a pasar precisamente nuestro plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Ahora, ya por último, vamos a tener esta porción con hay bastantes espacios cromófobos y algo de tejido conjuntivo, que es la porción subserosa. Y finalmente, esta pequeña porción, esta rayita que está acá, que va a ser el epitelio aplanado simple que conforma el mesotelio. Y juntas, la subserosa y el mesotelio van a formar a nuestra capa serosa si tiene peritoneo encima o adventicia si no lo llegara a tener. Ahora, esta organización que les acabo de mencionar es relativamente constante en el tubo digestivo, pero van a haber algunos cuantos cambios, ¿sale? Vamos a hablar de los cambios más significativos. Primero que nada, el esófago se va a caracterizar porque su epitelio es aplanado, estratificado, no queratinizado, a diferencia de casi todo el resto del tubo digestivo que es cilíndrico simple. Va a tener en su tercio superior músculo estriado en lo que corresponde a su capa muscular externa, pero en su tercio inferior y ahora sí va a tener músculo liso. Además de que va a tener glándulas no en su capa mucosa, sino va a tener glándulas en su submucosa.
como lo podemos apreciar acá. Acá se mira en epitelio aplanado estratificado no queratinizado, y acá, teñido con muco carmín, podemos apreciar las glándulas que se encuentran en la submucosa, que sería esta. Esta sería la muscular. Ahora, ¿el estómago qué va a tener de característico? El estómago no va a tener en su muscular propia solo 2 capas, sino va a agregar una tercera, que va a ser la oblicuo-interna. Como se agrega una tercera, entonces está la oblicuo-interna, la circular ya no es circular interna, ahora es circular media, y la longitudinal externa se queda igual. Y vamos a apreciar también que el estómago se va a caracterizar por tener un gran número de glándulas gástricas que podemos apreciar de esta manera. En este corte, cada uno de estos círculos corresponde a una glándula gástrica. Acá podemos apreciar un corte más longitudinal de una glándula, donde podemos encontrar diferentes células, como las parietales, las principales y las neuroendocrinas, así como también, sobre todo, muchísimas células mucosas que van a estar protegiendo a la mucosa del ácido clorhídrico de la secreción gástrica. Ahora bien, el intestino delgado va a tener como particularidad que su lámina propia va a contener mucho tejido linfoide, que recibe el nombre de tejido linfoide asociado al intestino. Ese tejido linfoide, cuando llegue a la porción del ilion, va a formar nódulos linfáticos que recibirán el nombre de placas de Peyer, y las glándulas que va a tener van a conocerse como criptas de Liverpool. Acá podemos apreciar. Vamos a tener que en el intestino delgado hay unas porciones que van hacia arriba como montañas, que van a ser nuestras vellosidades, y unas porciones que van hacia abajo, que serían nuestra glándula intestinal o cripta de Liverpool. En la superficie del epitelio, que es epitelio cilíndrico simple, así como en el estómago, podemos encontrar células como lo que van a ser los enterocitos, células caniciformes, células de Paneth, células madre, etc. Ahora bien, en el intestino grueso vamos a encontrar que se parece relativamente en cuanto a población celular al intestino delgado, con excepción que no va a tener células de Paneth. La mucosa ya no va a tener vellosidades, solamente va a tener puras criptas de Liverpool, y lo pueden constatar acá. Si se dan cuenta, acá se mira aplanadito. Ya solamente hay cosas que bajan, ya no hay montañitas, ya no hay vellosidades. Y ya por último, en el conducto anal vamos a encontrar que va a estar dividido en 3 zonas. Una zona colorectal, una zona de transición y una zona escamosa, tan como lo estamos apreciando en esta porción. La porción que está más pegada al resto del recto es la colorectal, y la porción que ya está en la periferia del ano será la zona escamosa. En la zona colorectal vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple. Sin embargo, en la zona escamosa vamos a encontrar epitelio aplanado estratificado queratinizado, que serán a continuación de la piel perianal. Y listo. De esta manera llegamos al final de estas generalidades del tubo digestivo. Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.